y vamos a ver si tienen o presentan ese mismo cambio y, por tanto, podríamos asentar una base genética hasta ahora no descrita. Por tanto, las conclusiones que nosotros sacamos al respecto por nuestro trabajo hasta el momento es que el gen lamina beta 2 no es un gen que nosotros propongamos como de riesgo en los pacientes con la lipodistrofia parcial asociada a alteraciones del complemento. Proponemos también que, como existen otras lipodistrofias, podría haber varios subgrupos dentro de la misma y que, dada la complejidad del síndrome, pues, como podéis observar, es muy complicado, muy farragoso hacer el análisis, llegar a algún dato coherente y que pueda explicar la patogenia, pero en cualquier caso siempre acudimos a vosotros para que podáis ayudarnos a encontrar más pacientes, a incrementar la casuística, porque eso es muy importante cuando estamos haciendo estudios experimentales. Y sin más, agradecer a todo mi laboratorio. Somos el Grupo Ciberer en la unidad U754. Estamos en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. También agradecer, como no, a David Cavanagh por la cesión de los datos del exoma y también al Centro Nacional de Análisis Genómicos por habernos ayudado a realizar el exoma en nuestras dos familias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corbillo, por su magnífica presentación. El turno de palabras y de discusión tendrá lugar al final de la mesa. Tiene la palabra ahora la doctora Sofía Sánchez Iglesias. La doctora Sánchez Iglesias es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Ginebra y doctora en Bioquímica por la Universidad de Santiago de Compostela. Tengo la fortuna de que se haya dignado a trabajar conmigo en mi laboratorio, de tal manera que llevamos ya unos cuantos años de trabajo en común y les va a comentar algunas cuestiones relativas a los últimos estudios que hemos realizado en Santiago sobre la encefalopatía de Celia. Doctora Sánchez, cuando quiera. Gracias, David, por tu presentación. Buenos días a todos y a todas. Os voy a presentar el estudio transcripcional de BSCL2 en el sistema nervioso central en seres humanos, que nos cuenta la Shapina Celia. La encefalopatía progresiva con o sin lipodistrofia, llamada encefalopatía de Celia, fue descrita en nuestro grupo en el 2013. Este síndrome neurodegenerativo letal está asociado a la mutación C985CT en el gen de la Shapina llamado BSCL2. Durante el proceso de maduración de la transcripción, el gen BSCL2 da lugar a distintas moléculas de ARN mensajero y produce, por lo tanto, distintas proteínas. En condiciones normales, el gen BSCL2 codifica para 3 tránscritos: BSCL2-03 de 462 aminoácidos, BSCL2-046 de 398 aminoácidos y BSCL2-08 de 287 aminoácidos. BSCL2-03 es idéntico al 04-06, excepto por una cola aminoterminal en el extremo aminoterminal de 64 aminoácidos, codificado por el exón 1. El tránscrito corto, BSCL2-08, sufre la pérdida del exón 7, ocasionando un cambio en el marco de lectura. Por lo tanto, se produce una proteína completamente distinta a las demás desde el exón 6. Estudios previos en nuestro laboratorio en tejidos humanos controles determinaron que el tránscrito BSCL2-03 es predominante en el sistema nervioso central. La expresión del tránscrito 0406 es predominante en tejidos no nerviosos, mientras que el tránscrito corto tiene una expresión insignificante. La mutación responsable de la encefalopatía de Celia provoca un splicing, es decir, un salto del exón 7 en el gen de BSCL2. Esto genera un nuevo tránscrito aberrante y una nueva proteína llamada Shapina Celia.
En la primera parte de esta ponencia os comentaré los resultados preliminares de un estudio que estamos llevando a cabo en la actualidad. Y en la segunda parte os describiré los últimos hallazgos sobre la encefalopatía de Celia que fueron publicados en el mes de agosto. A la luz de lo publicado hasta la fecha de hoy y de los hallazgos de nuestro grupo, parece razonable concluir que la seipina es una proteína que probablemente ejerce funciones diferentes dependiendo del tejido donde se expresa. Otra posibilidad es que a lo largo de la evolución esta proteína se haya ido especializando y modificando de manera que sus distintas isoformas se encarguen de funciones comunes en todas las células y funciones específicas según qué tejido. Uno de los objetivos de nuestro estudio es cuantificar la expresión de los diferentes tránscritos de BSCL2 en tejidos periféricos, pero sobre todo en distintas regiones del sistema nervioso central de seres humanos, jóvenes y ancianos, comparando ambos hemisferios cerebrales. Para ello se recogieron distintas muestras de distintos tejidos que procedían de las autopsias forenses de 13 individuos, 7 hombres y 6 mujeres fallecidos en accidentes de tráfico o por suicidio. Sus edades estaban comprendidas entre 21 y 86 años. El ARN se extrajo el ARN y se obtuvo posteriormente el cDNA por retrotranscripción. Finalmente, el cDNA fue analizado por PCR en tiempo real para determinar la expresión de los distintos tránscritos. Para iniciar nuestro estudio, escogimos 3 zonas del sistema nervioso central: el lóbulo frontal, el lóbulo occipital y el tálamo. También escogimos a 2 tejidos periféricos, la grasa subcutánea abdominal y el músculo esquelético gemelo. Los resultados preliminares evidenciaron que el tránscrito BSCL203 es predominante en el sistema nervioso central y que la expresión de los otros 2 tránscritos es muy inferior. Sin embargo, en los tejidos periféricos el resultado fue distinto. En la grasa subcutánea abdominal, el tránscrito 0406 fue predominante, mientras que en el músculo esquelético gemelo la expresión de ambos tránscritos fue similar. Cuando comparamos la expresión del tránscrito BSCL203 en ambos hemisferios, determinamos que existía una menor expresión en el hemisferio izquierdo, disminuida de un 39% en el lóbulo frontal y una disminución del 14% en el lóbulo occipital. Las diferencias observadas en el tálamo no fueron significativas. Al comparar sujetos jóvenes y ancianos, observamos que la expresión del tránscrito BSCL203 fue entre un 1,7 y un 2,2 veces más importante en sujetos jóvenes que en ancianos, en el tálamo y en el lóbulo frontal respectivamente. Finalmente, la única diferencia que encontramos cuando analizamos los resultados entre mujeres y hombres es que el tránscrito 0406 estaba expresado de una forma mayor, por un 2,5% en la grasa subcutánea abdominal. Cabe resaltar que todos estos resultados son preliminares y que nos quedan muchos tejidos todavía por analizar. Os comentaré ahora los últimos avances sobre la encefalopatía de Celia que fueron publicados en la revista Neurobiology of Disease en el mes de agosto. En el primer artículo que publicamos en el 2013, no conocíamos todavía el mecanismo exacto del efecto patogénico de la seipina Celia. Sin embargo, sabíamos que en las células que sobreexpresaban la seipina Celia existía
un aumento significativo de VIP, un marcador del estrés de retículo. Además, observamos inclusiones intranucleares ubiquitina positivas en la corteza parietal del caso índice. Tanto el estrés de retículo como estas inclusiones habían sido previamente relacionadas con enfermedades neurodegenerativas. Para determinar y confirmar nuestra hipótesis de si las inclusiones contenían agregados de Sheypina celia, realizamos un estudio inmunohistoquímico en varias regiones del caso índice, regiones cerebrales, el hipotálamo, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. El anticuerpo que utilizamos para detectar la Sheypina detectó esas inclusiones en todas las regiones. Como en las muestras control no detectamos esas inclusiones, pensamos que esas inclusiones contienen agregados de Sheypina celia. En condiciones normales, la Sheypina silvestre se agrega en forma de oligómeros o estructuras complejas de 12 subunidades en la membrana del retículo endoplasmático. Para confirmar nuestra hipótesis de que la Sheypina celia forma oligómeros aberrantes, realizamos un estudio de fraccionamiento celular, utilizando extractos proteicos de células HeLa, que sobreexpresaban o bien la proteína, la Sheypina celia, o bien la Sheypina silvestre. Utilizamos un gradiente de sacarosa para separar esos extractos proteicos, los recogimos y los analizamos por Western blot. Pudimos comprobar que la Sheypina silvestre aparecía en la sexta fracción, que correspondía a un peso molecular de 690 kilodaltons, lo que indica que la Sheypina silvestre se compone de 12 subunidades. Sin embargo, la Sheypina celia aparecía en la octava fracción, lo que hacía suponer que había formado agregados más importantes. Sabemos, por artículos previos y según nuestra propia experiencia, que la Sheypina se encuentra en el retículo endoplasmático. Es cierto que otros grupos y también experimentos nuestros hemos determinado que la Sheypina también se encuentra alrededor del núcleo. Este hallazgo no es descabellado si consideramos la proximidad y la continuidad entre la membrana nuclear externa y el retículo endoplasmático. Para confirmarlo, transfectamos la Sheypina celia o la Sheypina silvestre en células de distintos tipos. Realizamos un experimento de inmunofluorescencia y en la imagen podéis observar teñidos de azul los núcleos y teñidos de rojo la Sheypina silvestre y la Sheypina celia. Eso confirma la ubicación tanto perinuclear como citoplasmática de la Sheypina silvestre y la Sheypina celia. Bien, hemos determinado entonces que la Sheypina celia se agrega formando macroagregados, se acumula en núcleo y citoplasma, todo esto sugiriendo una ganancia de función tóxica en relación a la Sheypina celia mal plegada. Entonces, ¿cómo podemos explicar que los heterocigotos simples, es decir, los portadores de una sola copia de esa mutación, no tengan ningún síntoma de la enfermedad? Para determinar por qué los heterocigotos simples no presentan síntomas, realizamos una serie de experimentos. En primer lugar, analizamos las cantidades de Sheypina silvestre y de Sheypina celia en los linfocitos de los progenitores del caso índice. Descubrimos que contenían 10 veces más de Sheypina silvestre que de Sheypina celia. En segundo lugar, realizamos un ensayo de coinmunoprecipitación para determinar si existía una interacción entre la Sheypina silvestre y la Sheypina celia. Para ello, transfectamos unas células utilizando distintas cantidades de Sheypina celia y de Sheypina silvestre. Una proporción 10:1 que habíamos observado en los heterocigotos simples y, por otro lado, utilizamos una proporción equivalente 1:1. Las células que contenían nuestras dos proteínas
Fueron recogidas, lisadas, es decir, se rompieron. Posteriormente se añadió un anticuerpo que se unió específicamente a la Seipina celia. La Seipina silvestre, que estaba interactuando con la Seipina celia, formó un complejo que se quedó unido al anticuerpo. Este complejo fue inmunoprecipitado y, por lo tanto, nos quedamos solamente con las proteínas que nos interesaban. Estas proteínas fueron recogidas, lavadas y, finalmente, la Seipina silvestre fue detectada utilizando un anticuerpo específico y los resultados analizados en Western blot. Los resultados obtenidos nos indicaron que la Seipina celia y la Seipina silvestre interactuaban entre ellas. Bien, finalmente, para comprobar si la Seipina silvestre y la Seipina celia formaban unos oligómeros mixtos, en el caso de los heterocigotos simples, realizamos un nuevo ensayo de fraccionamiento celular. Transfectamos unas células con una proporción 10:1 de Seipina silvestre y Seipina celia. La Seipina celia apareció en la sexta fracción, es decir, en una fracción más ligera que cuando estaba sola. La misma fracción en la que aparece la Seipina silvestre. Como veis en esta gráfica, la Seipina celia, cuando se encuentra una proporción 10:1, imita el patrón de la Seipina silvestre. Bien, entonces los resultados nos indican que un exceso de Seipina silvestre es capaz de secuestrar a la Seipina celia, impidiendo así su acción tóxica y protegiendo a los heterocigotos simples. Esto explicaría la ausencia de síntomas en los heterocigotos. Así, hemos determinado que la Seipina celia se acumula alrededor del núcleo y en el citoplasma. Forma macroagregados que conllevan a la muerte celular de las neuronas de estos pacientes. En cuanto a la Seipina silvestre, hemos comprobado que tiene una acción protectora cuando se encuentra una relación 10:1 con la Seipina celia, porque es capaz de secuestrarla e impedir su acción tóxica, lo que explica que los heterocigotos sean portadores sanos. Como conclusión general, comentaré en cuanto al estudio transcripcional de transcritos de BSCL2 que sí existe expresión diferencial, siendo la del transcritor 03 la más impactante. Este transcrito es predominante en el sistema nervioso central. Desconocemos la causa y su función exacta, pero cabe resaltar que estos resultados son muy preliminares y que todavía tenemos muchas muestras que analizar y que esos resultados están supeditados a ese análisis. En cuanto a la Seipina celia, hemos comprobado que se acumula en núcleo y citoplasma, que forma macroagregados que conllevan a la muerte de las neuronas y, finalmente, también hemos determinado la acción protectora de la Seipina silvestre, que es capaz de secuestrar la Seipina celia, impidiendo así su acción tóxica. Gracias por su atención y no quiero irme de aquí sin agradecer de todo corazón a dos personas que nos han prestado su apoyo desde siempre y su colaboración total. Y sin estas dos personas estas investigaciones no hubieran sido posibles. Gracias, Naka, y gracias, Juan. Gracias, doctora Sánchez. Bueno, se abre el turno de preguntas, comentarios. Bien, pues para los que no me conozcáis, mi nombre es Naka y actualmente soy la presidenta desde que se fundó de la Asociación de Afectados y Familiares
por lipodistrofia internacional, a Elis, porque me parecía importante que lo supierais al hilo de lo que se ha estado viendo, de esta complejidad de la lipodistrofia. Me gustaría que manifestaseis los tres, por el agradecimiento final que ha hecho Sofía, qué importancia tiene el colaborar y de qué manera los pacientes, y cuál es el valor que tenemos los pacientes para que de una vez nos lo creamos. Decía que voy a empezar a hablar, yo soy creo que el único médico de la mesa. Es capital la colaboración y participación de los pacientes a distintos niveles, es fundamental para que podamos seguir avanzando en el conocimiento de estas enfermedades infrecuentes y, por supuesto, el objetivo siempre final es conseguir un tratamiento. Entonces, ¿en qué ámbito se puede colaborar? Pues aportando información clínica, participando en los registros de pacientes que ya están en marcha, colaborando en la medida de lo posible a la hora de obtener muestras biológicas. Para los biólogos moleculares y para los bioquímicos, las muestras biológicas es oro puro. Es muy difícil trabajar sin muestras biológicas. Cuando hablo de muestras biológicas, no solamente me estoy refiriendo a muestras de sangre, a veces tiene que ser de tejidos, a veces es un poco incómodo porque hay que hacer una biopsia, pero obtener líneas celulares, nosotros en el laboratorio tenemos líneas celulares de distintos tipos de lipodistrofias, en este caso particular, pero sería extensible a cualquier tipo de enfermedad rara. Digo, líneas celulares con distintas mutaciones que para nosotros nos sirven como modelos. Es el primer paso dentro de la modelización de las enfermedades. El profesor López Otín, evidentemente, está un millón de pasos más adelante y es un experto en fabricar ratones transgénicos, pero los modelos animales son fundamentales para poder entender las enfermedades. Insisto, en la de la información clínica, no solamente de los pacientes, sino la información clínica de los familiares. Recordemos que son enfermedades, en muchos casos pueden ser de nuevo, pero muchas de ellas hay en una misma familia, varias personas afectadas, o en el caso de enfermedades recesivas, pues los padres pueden ser sanos o son sanos, pero también es muy importante conocer, como de hecho acaba de indicar la doctora Sánchez, la importancia que tuvo el hecho de disponer, por ejemplo, de los linfocitos de los progenitores, porque nos pudo dar información, en este caso, de que las proporciones que había de la seipina mutante no eran las esperadas para una herencia mendeliana recesiva. Tenemos la explicación de por qué es, pero bueno, en todo caso sí que nos permitió después hacer el abordaje experimental cuando realizamos las correspondientes sobreexpresiones de los distintos transcriptos mutados y de las formas no mutadas. Por lo tanto, la participación de los pacientes y de los familiares es crítica y sin ella no es posible avanzar. Y también, por supuesto, por nuestra parte, como científicos y como médicos, nuestra obligación es ser transparentes, es decir, ser absolutamente claros y diáfanos en lo que es lo que perseguimos y con el convencimiento y la seguridad por parte de los pacientes que la privacidad y el anonimato de la manipulación y conservación de esas muestras tienen siempre que ser absolutamente garantizadas. Buenos días. ¿Cómo se puede hacer esa participación? Porque yo hace ya un montón de años contacté con el Carlos III, con la doctora Fría y demás, para la investigación de la enfermedad de mi hijo, que estaba como único caso en España. Y yo todavía no he conseguido. Yo soy de Andalucía. En mi comunidad autónoma me ha costado, él tiene 25 años y hasta hace 2 años no le hicieron el estudio genético y se vio que había una mutación. Pero yo no sé dónde llevar a mi hijo porque ahora mismo soy la presidenta de la asociación, aunque no tenemos socios todavía. Pero sí conozco casos por toda España ya de niños pequeñitos, de 1 año, de 3, de 5, que ni tienen atención temprana. Tienen el diagnóstico porque son fenotípicos, no tienen estudios genéticos. Como decían anteriormente, se encuentran los padres completamente solos.
Han contactado conmigo gracias a FEDER y al SIO, pero tampoco a ellos les dan ni les dicen dónde tienen que ir. Yo tampoco puedo meterme en todas las comunidades autónomas e incluso yo he dicho que estoy dispuesta a que mi hijo, que ya tiene 25 años, se tomen muestras de sangre o de lo que haga falta para que estos chiquitos mejoren o investiguen y se avance en la investigación, pero yo no sé, ni como presidenta que soy de la asociación, ni como madre de hijo afectado, cómo hacerlo. Si me lo pueden explicar. La respuesta no es fácil por una razón muy simple, porque evidentemente todo va a depender de la capacidad organizativa de cada asociación de pacientes, en primer lugar, es decir, la capacidad de aglutinar intereses, pero sobre todo que haya los profesionales sanitarios y los grupos de investigación en el país, en este caso en España, que realmente estén interesados en una determinada patología concreta rara. Entonces, si hablamos que hay entre 7 y 8.000 enfermedades raras, la mayor parte de ellas genéticas, va a ser muy difícil que en un país de las dimensiones que hay en España haya 8.000 grupos que se dediquen a ellas. No los va a haber. Pero el mundo no es solo la península ibérica. Esa es la cuestión. Es decir, hoy en día la ciencia no funciona así. Nosotros estamos en permanente contacto con colegas de cualquier parte del mundo y de una forma inmediata y rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente si en España usted no recibe respuesta porque no hay ningún grupo que por las razones que sean no se está ocupando de una patología concreta a través de FEDER, seguro que en algún lugar del planeta habrá un grupo de científicos que estén ocupándose de eso. Y de eso se trata. Otra cosa es, y eso ya depende de las autoridades sanitarias, que estos proporcionen los recursos, pero se supone que deberían proporcionarlos. Se supone. Lo acabó de comentar el otro día el secretario de Estado de Sanidad, que en aquello de la circulación transfronteriza de pacientes entre los países de la Unión Europea. Permíteme que me ría. Hola, buenas. Actualmente, mi mujer y yo tenemos a una cría que se le ha diagnosticado como síndrome de Bardet. Entonces, viendo que hay un estudio asociado y que hay propuestas para... Nosotros nos ofrecemos, si necesito esté Fernando, y además estamos muy agradecidos que haya estudios sobre este tipo de cosas que nosotros hace medio año no sabíamos ni que existían, y vemos que hay mucha gente dedicándose a esta investigación y nos consuela y nos alegra, y la gratitud y nuestro ofrecimiento simplemente. Gracias. Bueno, lo primero agradecerte a ti y a tu mujer, obviamente, porque sí que es verdad que nosotros, en este caso, tras hacer una búsqueda, nos pusimos en contacto con David hace un año y algo, y sí que David nos proporcionó de la existencia de 2 pacientes, aparte de la nuestra que teníamos en la serie, que había fallecido, pero bueno, como consecuencia de su edad adulta y tal. Entonces, es verdad que sabemos de algunos casos, algunos no hemos localizado al paciente, hemos contactado con el médico, pero perdió la pista sobre ellos. Otras de las pacientes, pues bueno, son más reticentes, obviamente. A veces para entrar en un tipo de estudio tenemos que tener en cuenta las circunstancias de cada persona en particular. Pero bueno, la verdad es que encantado de poder contar con vosotros. Ahora, cuando acabemos, si queréis, nos damos los datos y vamos, ahí estamos en La Paz. Podemos hacer un estudio muy completo del sistema del complemento y obviamente seguir haciendo todos los avances que estamos llevando a cabo. O sea que muchísimas gracias.